Hoy es el último domingo de esta serie, Espiritualidad Sana. Y aunque hay mucho que hablar sobre este tema, tal vez algo que vamos a retomar en algún momento y seguir hablando de otras cosas que son muy importantes. Pero el domingo pasado terminamos la serie diciendo que el crecimiento espiritual se da en las grietas, en las imperfecciones. Por eso hoy quiero hablarte de una de esas grietas que realmente te llevarán a crecer espiritualmente. Quiero hablarte de los chivos expiatorios y lo voy a tratar de explicar. De manera casi automática, los seres humanos pasamos la mayor parte de nuestra vida buscando chivos expiatorios. ¿A quién culpo de mis problemas? ¿A quién le echo mi carga de esta culpabilidad que me agobia? ¿Qué puedo hacer para no tomar responsabilidad por mis acciones y le paso esa responsabilidad a alguien más? Pero para los que no entienden lo que es un chivo expiatorio, déjame te lo explico rápidamente. Tiene su origen este concepto en el Antiguo Testamento, donde se escogía un macho cabrío al azar y se sacrificaba. Y después de sacrificarse, se le transfería a este macho cabrío todos los pecados del pueblo de Israel, ¿sí? Toda la culpabilidad de la gente. El sacerdote ponía sus manos sobre este macho cabrío y se culpaba o se le ponía toda la culpa a ese animal de todos los pecados del pueblo. Eso demostraba la necesidad que como seres humanos tenemos de expiar nuestras culpas, ¿sí? De que algo suceda con esta culpabilidad que nos agobia. Y antiguamente se hacía con estos sacrificios. Y aunque ya no estamos en el Antiguo Testamento y ya no sacrificamos animales, seguimos buscando nosotros chivos expiatorios. Seguimos buscando personas sobre las cuales nosotros descargar nuestras culpas, nuestros problemas, nuestras deficiencias, todas esas cosas que no hacemos bien, buscamos sobre quién descargarlas. Todos los que estamos aquí hemos buscado chivos expiatorios y hemos sido chivos expiatorios para otros. Se da en el matrimonio. El esposo culpa a la esposa de sus problemas y viceversa. La esposa culpa al esposo. Los padres culpan a los hijos culpan a los padres. En el trabajo, los empleados culpan al jefe, el jefe culpa a los empleados, pero siempre nos estamos echando la bolita o estamos buscando un chivo expiatorio. ¿Por qué hacemos esto? Hacemos esto cuando nos alcanza nuestro pecado, cuando nos alcanza nuestra maldad, cuando hemos cometido muchos errores, nos hemos equivocado de muchas maneras y estamos contra la pared, ¿sí? Como que ya es muy obvio que somos los culpables. En ese momento, lo que hacemos la mayoría de las personas, en vez de tener conciencia de lo que estamos haciendo mal, empezamos a mentirnos a nosotros mismos, ¿sí? Yo no soy el culpable, yo estoy bien, yo he hecho las cosas correctamente. Negamos nuestra responsabilidad y empezamos a buscar a alguien sobre cuál dirigir nuestra culpa. Y el culpar a alguien más de tus problemas te libera temporalmente de tu culpa y te hace sentir mejor. Cuando culpaste algo más de lo tuyo te hace sentir mejor, aunque la realidad es que al final te hará más daño. Con el paso del tiempo, esta ligereza que sentiste se convertirá en una carga para ti. Ahora, los chivos expiatorios no siempre son imaginarios. Normalmente son personas que te hicieron algún tipo de daño. Normalmente son personas que te ofendieron, que te hirieron. Pero aunque alguien te haya herido, aunque alguien te haya hecho daño, no puedes utilizarlo como chivo expiatorio. Porque al hacer eso, no tomas responsabilidad por tus acciones y te hace daño en la vida. Pero como ya dije, el culpar a alguien más
te hace sentir bien, te aligera la carga. El problema es que esto se convierte en una adicción en la vida. Somos adictos a culpar a los demás, a sentirnos heridos, a sentirnos ofendidos, a tener resentimiento en el corazón. Nos volvemos adictos a este sentimiento. Por eso dice una canción que respiramos por la herida. Las personas que están heridas respiran por la herida. Es decir, su vida se convierte en estarse quejando todo el tiempo de las heridas que recibió, porque se convirtió en algo adictivo. Es importante entender que la capacidad de perdonar todas las ofensas se encuentra en el último nivel del crecimiento espiritual. La espiritualidad sana te lleva a perdonar. Se acaban los chivos expiatorios. Ya dijimos que la espiritualidad sana te lleva a ser piadoso, y ser piadoso es parecerte a Dios. Y una de las características de Dios es que Él perdona. Él pasa por alto nuestras ofensas, se olvida de ellas. Como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, dice el salmista. Y si Dios tiene esta capacidad de perdonar, nosotros también la tenemos y la podemos desarrollar si somos personas sanas espiritualmente. Pero hablando de chivos expiatorios, Jesús fue el último chivo expiatorio en este sentido. Después de Él no hay necesidad de chivos expiatorios. En este mundo violento, en este mundo de juicio, en este mundo de condenación, en este mundo en el que estamos buscando culpar a los demás por nuestras faltas, Jesús en la cruz nos dice: yo voy a dejar pasar por alto tu pecado. Yo voy a dejar pasar por alto tu culpa. Estoy dispuesto a perdonar todo lo que me han hecho, dice Jesús, porque Él fue juzgado injustamente con testigos falsos y lo llevan a la cruz con mentiras. Pero Jesús dice: yo estoy dispuesto a perdonarlo todo. Él ora diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús nos está diciendo: así como yo perdono, ustedes deben de dejar ya los chivos expiatorios, y ustedes deben de perdonar la culpa de los demás. Ustedes deben absorber la culpa. Yo sé que esto suena muy fuerte decir absorber la culpa, pero lo vas a entender un poquito más adelante. En la cruz Jesús nos dice: hay perdón para ti, pero también hay perdón para tu opresor, para la persona que te hizo daño. Y nos gusta la primera parte. Nos gusta el perdón para nosotros, pero no nos gusta el perdón para la persona que nos ofendió. Pero todo está conectado en el mensaje de Jesús. Por eso cuando Él nos enseña a orar, nos dice que oremos diciendo: perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, entendiendo de que ya nosotros no vamos a buscar chivos expiatorios, vamos a perdonar a las personas que nos ofendieron también. Pero la mayoría de nosotros actuamos muy diferente a Jesús. En vez de perdonar, guardamos rencor en nuestro corazón. En vez de perdonar, deseamos el mal a la persona que nos hirió. En vez de perdonar, hablamos mal de la persona que nos ofendió. Y hay personas que hasta desarrollan enfermedades emocionales porque no perdonan. Enfermedades psicológicas por no perdonar. Algunos desarrollan enfermedades hasta físicas, las enfermedades psicosomáticas, que te provocan un problema físico porque emocionalmente están mal. Ahora, establezcamos algo, y es importante decir esto: perdonar no es fácil. Cuando escuchas a una persona que dice: es que yo lo perdoné, es que la perdoné de una manera tan rápida después de una ofensa, es muy posible que sea un perdón barato. ¿Por qué? Porque siguen después heridos, siguen con problemas emocionales, siguen hablando de la herida con otras personas, siguen con resentimiento, aunque de labios te dicen: ya perdoné lo que me hicieron. El perdonar incluye un proceso muy interesante, y de eso te quiero hablar el día de hoy. Primero, tenemos que reconocer nuestra propia oscuridad. Nosotros también hemos herido a otros. Y entiendo que hay niveles de ofensas y de heridas, pero independientemente de eso, todos hemos herido a alguien más. Santiago dice que todos hemos pecado en contra de los demás.
Cuando nosotros vemos eso, la oscuridad de nosotros, estamos en camino a aprender a perdonar a los demás. La identificación con el ofensor, la identificación con el victimario nos lleva al perdón. Conté una historia hace unas semanas que quiero contarla otra vez porque se me hace una historia de mucho contenido, de mucha enseñanza para nosotros. Hablábamos del juicio que se le hizo a Eichmann, uno de los monstruos del Holocausto. Fue juzgado en Israel y cuando está siendo juzgado entra un testigo, Yael Dinur se llamaba este testigo, para testificar en contra de Eichmann. Y cuando entra, ve a Eichmann sentado en el banco de los acusados detrás de un vidrio, protegiéndolo. Y cuando entra Yael Dinur, empieza a sollozar y colapsa, se cae al suelo llorando. Después del juicio lo entrevistan y le preguntan de eso que sucedió. Y le preguntaron que si tuvo miedo cuando vio a Eichmann en el banco de los acusados. Su respuesta fue: tuve miedo de mí. Me di cuenta que yo era capaz de hacer lo que él hizo. Eichmann, dijo Dinur, está en todos nosotros. Aquí encuentras el ejemplo de una persona que fue herida, victimada, ofendida. Él fue parte vivió el Holocausto y tiene la capacidad espiritual de identificarse con este monstruo del Holocausto y decir: Eichmann está en todos nosotros. Eso se da en la madurez espiritual. Los profetas del Antiguo Testamento hacían esto, identificarse con la oscuridad de los demás, y hacían oraciones representativas por el pecado del pueblo de Israel. Venían delante de Dios y se identificaban con el pecado del pueblo, diciendo: hemos pecado, te hemos ofendido, te hemos herido, aunque ellos no lo habían hecho, había sido el pueblo. Un ejemplo de ellos es David, y él ora diciendo: hemos pecado y hecho lo malo, hemos sido malvados y rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes, no hemos prestado atención a tus siervos los profetas. Él era uno de ellos, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Esta capacidad de identificarse que tenían los profetas habla de su madurez espiritual. El fariseo, el religioso, no se identifica con el pecado de los demás, lo señala. Pero el que ha crecido espiritualmente dice: yo me identifico con eso, yo veo en mí esa oscuridad también. Algo similar sucede en nuestros conciertos cuando cantamos la canción Princesas Mágicas. Normalmente hay mucha gente llorando cuando cantamos esa canción, y yo entiendo por qué. Porque han sido lastimados por padres que fueron agresivos, violentos, ausentes y cometieron mucho tipo de faltas. Y en muchos conciertos yo tomo la oportunidad para pedirles perdón a los muchachos, muchachas, hombres, mujeres que están ahí en representación de sus papás. ¿Por qué? Porque yo soy padre también. Porque yo tengo hijos, porque he ofendido a mis hijos sin duda, he herido a mis hijos sin duda, y me puedo identificar con todo lo que estos padres hicieron en contra de los hijos. Y pido perdón a los que están presentes de una manera representativa en ese lugar. Ese sentimiento de identificarte con los demás lo tenemos todos, pero lo ahogamos, lo queremos enterrar. No queremos que sea parte de nuestra vida porque nos gustan los chivos expiatorios. Cuando alguien te cuenta una historia de terror, algo que le pasó, algo que le sucedió, y le dices: lo siento mucho, estoy seguro que te ha tocado, y te dicen: pero ¿por qué lo sientes? Si tú no me hiciste nada. Cuando nosotros decimos lo siento mucho, nos estamos identificando con el ofensor, y le decimos a esa persona: siento mucho lo que te pasó, lo siento mucho. Esa empatía, esa identificación es común en el ser humano, pero el pecado ha hecho que nosotros enterremos eso en nuestra vida. Si no vemos nuestra oscuridad, no perdonaremos a los demás. Pero sigamos hablando de lo que este proceso de perdonar.
Cuando reconocemos nuestra propia oscuridad, empezamos a entender, no a excusar al que nos ofendió. ¿Por qué actúan así? ¿Qué lo llevó a tener esa conducta opresora? ¿Qué lo llevó a ser violento? ¿Qué lo llevó a ser un depredador sexual? ¿Qué llevó a esta persona a ser de la manera que es? El tratar de entender esto es parte del crecimiento espiritual. Algo que sucede y es muy lamentable es que cuando tenemos un encuentro con Jesús y reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestra oscuridad, pedimos perdón por nuestra oscuridad. La mayoría de nosotros que hemos tenido un encuentro con Jesús reconocimos nuestro pasado, nuestro pecado y pedimos perdón por nuestra oscuridad. Pero sucede algo, no perdonamos la oscuridad del otro. Y hay una parábola que Jesús contó que lo expresa de una manera muy clara. La parábola de los dos deudores. Uno de ellos es traído delante de su señor y le debía 10,000 talentos, una fortuna, una cantidad de dinero imposible de pagar aunque tuviera 4 vidas este hombre. O sea, es una parábola donde hay una exageración de la deuda porque nos está tratando de comunicar algo muy importante Jesús. Y el Señor envía, o quiere más bien enviarlo a la cárcel, pero dice: véndanlo a él, vendan a su esposa, vendan a sus hijos, vendan todas sus posesiones para que él pueda pagar esta deuda. En ese momento, este hombre que debía 10,000 talentos cae sobre sus rodillas, empieza a pedir compasión, perdón por su deuda, por su oscuridad. Y dice la Biblia que le perdonaron la deuda, se la perdonaron. Le perdonaron lo que debía, los 10,000 talentos, se lo perdonaron y ese hombre sale de la presencia de su Señor. Y eso es lo que sucedió cuando salió de la presencia de su Señor. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, una cantidad irrisoria, $50 comparado con los millones y millones de dólares que se le habían perdonado a él. Y echándole mano lo ahogaba, lo toma del cuello, diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Vio su oscuridad, pero no tuvo la capacidad de entender la oscuridad de su consiervo. ¿Qué significa entender a tu victimario, al que te ofendió? Casi siempre el victimario fue víctima. Entenderlo, insisto, no significa que lo excusas, pero estás entendiendo, y el entendimiento te trae libertad. El entendimiento te trae libertad. En el libro La Cabaña y en la película también, Mac, el protagonista de esta novela, creció con un padre que lo abusaba físicamente, lo golpeaba. Y él tenía mucho rencor en contra de su padre. Y cuando crece, se casa, tiene hijos, le secuestran a una hija de la que ya no supo lo que le pasó. Su esposa tiene una relación con Dios en la que ella le llama a Dios papá. Él no entiende esta relación porque para él Dios no puede ser papá, no puede ser padre. ¿Cómo puede ser posible que permitió que eso le pasara a él de niño? Él quiere poner a Dios a juicio, y no solamente a Dios, sino a todas las personas que hacen cosas malas, las quiere poner a juicio. Y en la película y en el libro él tiene un encuentro con la sabiduría personificada. Y la sabiduría empieza a platicar con él acerca de a quién se debe de juzgar, empezando con Dios. Y él quiere juzgar a Dios y juzgar a los demás. Y hay un momento en la película donde él tiene una visión, y quiero que vean el clip de este pedacito.
What about men who beat their wives? Here, what did you say? Or fathers who beat their sons to alleviate their own suffering? Let's not do this. Should that man be judged? I don't. What about this boy? What about him? Would you judge him? He's a kid. But you already have. That boy is your father. Yes, sir. Bueno, la película lo explica mucho mejor de lo que yo les pudiera explicar. Él pensaba que ese niño era él, siendo abusado, siendo golpeado, pero era su padre. Si no has visto la película o leído el libro, te lo recomiendo y que veas lo que pasa después en la reconciliación que él tiene en esta visión con su padre. Esto es muy importante en el proceso de perdonar. Identificarte con la oscuridad de tu opresor, entender a tu opresor, entender las razones de su conducta. Pero cuando empiezas a hacer esto, llegas a este tercer punto, que es muy difícil de llegar a él. Cuando realmente perdonamos, nos inunda un deseo genuino de que nuestro opresor sea liberado. Un deseo genuino de tu corazón, de tu alma, de que la persona que te ofendió sea liberada. En la relación de victimario y víctima, son dos las personas que están en prisión. El victimario y la víctima, ambos están en prisión, al menos que el victimario sea un psicópata, ¿sí? El psicópata no tiene un sentido de bien y mal, no tiene remordimiento, y a lo mejor la tentación que vas a tener el día de hoy es pensar que la persona que te ofendió a ti fue un psicópata, ¿verdad? Pero son muy pocos los psicópatas. Los psicópatas son los asesinos en serie. Hay algunos que llegan a regenerarse un poco, no cometen esos crímenes en la vida, pero son personas que viven una vida normal, entre comillas. Entonces, no, la persona que te ofendió seguramente no fue un psicópata. Y si tú has estado en una prisión por lo que te hicieron a ti como víctima, tenlo por seguro que tu victimario también está en una prisión. Cuando Jesús en la cruz dice perdónalos porque no saben lo que hacen, no lo dice desde la perspectiva de víctima, porque él era una víctima, ¿sí? Jesús fue aprendido, traicionado, azotado, con una corona de espinas sobre su cabeza, su costado fue traspasado, fue ofendido, se burlaron de él. Y en la cruz, cuando él dice perdónalos porque no saben lo que hacen, no está actuando como víctima, está pensando en sus victimarios. Es el deseo genuino de que el victimario sea perdonado. Esto sucede en esos niveles de espiritualidad, un deseo genuino de que nuestro victimario sea perdonado. Por eso es que cuando vemos a Jesús en su mensaje del reino de Dios, vemos que entendía perfectamente el corazón humano. Él entiende que todos deben de ser liberados. Es por eso que, y ese es el mensaje de Jesús, cómo empezamos a conectar una cosa con otra, y empezamos a entender el reino de Dios. Por eso Jesús dice, ama a tus enemigos. ¿Cómo? No solamente ámalo, ora por tu enemigo. Pero yo oro por mi familia, por mis hijos, mis enemigos, y ora por tus enemigos. No solamente quiero que ames y ores, quiero que bendigas a tus enemigos. Solamente cuando entendemos ese corazón de Jesús, de compasión, de amor, de perdón por todos nosotros, entendemos esto de amar, de orar y de bendecir a nuestros enemigos. ¿Y por qué nos pide Jesús que hagamos esto?
Porque eres verdaderamente libre cuando llegas a este punto en tu vida. De que estás en tu casa, estás en tu auto y estás orando que Dios bendiga a la persona que te lastimó. Y tal vez digas, Jesús, pero es que tú no sabes lo que me pasó a mí. Yo fui violado, yo fui violada. Tú no sabes lo que le pasó a mi hijo. Tú no sabes lo que le pasó a mi hija. Tú no entiendes lo que está pasando. Por eso Jesús nos cuenta estas historias de las parábolas de los dos deudores, para que entendamos que no importa el tamaño de nuestra oscuridad, no importa el tamaño de nuestra deuda, tenemos que perdonar y tenemos que bendecir y amar. El amar no es un sentimiento, es una decisión, ¿sí? Pero es una decisión que después se convierte en un sentimiento, y por eso se convierte en un sentimiento genuino de querer que tu opresor sea bendecido. ¿Qué pasa si no hacemos eso? En la parábola de los dos deudores ya vemos que le perdonaron la deuda y sale libre porque lo perdonaron a él. Pero eso es lo que pasa después de que sale de la casa de su señor. Se encuentra con otro consiervo que le debía mucho dinero, como ya lo vimos, y no lo quiso perdonar. Pero dice el pasaje, cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, cuando no quiso perdonar, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido, cuando no le perdonó la oscuridad al otro. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Mientras nosotros no querramos ni permitamos que nuestro opresor sea liberado, nosotros permaneceremos en prisión. Este hombre fue entregado a los verdugos. Y la gente que no perdona está siempre en manos de verdugos emocionales que te atormentan porque no perdonaste lo que te hicieron. Y esa es la condición de mucha gente, que no perdona la oscuridad del otro y viven atormentados toda su vida. Esto es importante. O amas tu vida u odias al que te hirió. No puedes hacer las dos cosas a la vez. Tú crees que lo puedes hacer. Haces departamentos dentro de ti y piensas que a una parte de tu corazón puede odiar y otra parte de tu corazón puede amar, pero esto no puede ser. Por eso insisto en que Jesús nos dice que amemos a nuestros enemigos, porque no puedes amar a tu familia si estás odiando a tus enemigos. Ese amor está contaminado. De una fuente en la que sale agua dulce no puede salir agua salada. El agua dulce se va a contaminar con el agua salada. Entonces, si tú odias a tu enemigo, es difícil que ames a tu esposa de la manera correcta. Si tú odias a tu enemigo, es difícil que ames a tus hijos de la manera correcta. Si tú odias a tu opresor, es difícil que ames a tus amigos de la manera correcta. Tu amor será un amor contaminado. Ahora, hay algo muy interesante en todo eso. Y es que la persona que normalmente vive con resentimiento y falta de perdón y odio en contra de su opresor, quiere seguir así, ¿sí? A veces le hablas, perdóname, perdona a los que te ofendieron, y te van a decir, al menos que me pida perdón, y aún si me pide perdón yo no lo voy a perdonar. Y viven años de su vida así, atormentados, y quieren seguir así. Y un mensaje de perdón, que es un mensaje de libertad, no te lo aceptan. Jesús tuvo un encuentro con un endemoniado en Gadara. Y cuando Jesús llega a Gadara, este endemoniado le sale al encuentro y levanta la voz y le dice a Jesús, ¿por qué has venido a atormentarme? Y es muy interesante esto porque este hombre vivía atormentado. Dice la Biblia que vivía en el cementerio y andaba desnudo. Y si queremos hacer un cuadro psiquiátrico de este hombre, se parece mucho a la persona que no perdona.
andaba desnudo. La persona que no perdona siempre abre sus emociones a los demás y está contando lo que le hicieron, cómo lo hirieron, hay una desnudez de la persona que fue herida y que fue lastimada. Este hombre anda desnudo. No solamente eso, sino que aúlla, grita por las noches en el cementerio. La persona que no perdona, siempre hay un grito de desesperación en ellos. Hay esa agonía en ellos por ese dolor que les provoca la falta de perdón. Y luego dice que se hería con piedras. La persona que no perdona se siente oprimida, se está hiriendo a sí misma con esas actitudes. Hay personas que literalmente, físicamente se hieren, se lastiman, se cortan cuando están en ese tipo de situaciones. Pero aún así, estando atormentado, le dice a Jesús: ¿por qué has venido a atormentarme? Y lo mismo sucede con una persona que no ha perdonado. Le hablas de la libertad de perdonar y dice: no, yo no quiero eso. Yo estoy bien en la manera en la que me encuentro, en la manera en la que yo me siento. Jesús lo libera, obviamente, y después dice que está vestido, sentado y en su juicio cabal, después de que Jesús lo hizo libre. Y eso es lo que va a pasar con nosotros cuando perdonamos. Estaremos vestidos con dignidad en nosotros, sentados en paz, en nuestro juicio cabal. Se irán esos pleitos que tenemos en nuestra mente, que siempre estamos peleando con nuestro ofensor. Todo eso se va a ir. Ser libre significa tomar responsabilidad. La persona que no perdona no toma responsabilidad. ¿Sabes por qué? Porque es como un esclavo que culpa a la persona que lo esclaviza. Y en ese caso la persona que lo esclaviza es el que lo ofendió. Entonces se siente esclavo. No es mi culpa, es la culpa del que me ofendió, y vive como esclavo de esa persona. Cuando tú eres libre, tomas responsabilidad por tu propia vida. Tomas el timón, la dirección de tu vida. Tú estás en control. No te controla la persona que te ofendió. Y esto es un acto de valentía y de madurez. No importa lo que me hayan hecho, no importa lo que me haya pasado, yo voy a seguir adelante, voy a continuar. Yo soy el que decide lo que pasa de aquí adelante en mi vida. No lo va a decidir la persona que me hirió. A medida que creces espiritualmente, te das cuenta de que el culpar a los demás es un ejercicio en futilidad. No resuelve nada. Como yo quisiera que la gente aprendiera esto cuando son más jóvenes. Muchos lo llegan a entender ya cuando son viejos, que era un ejercicio en futilidad. Hay gente que vive 20, 30, 40 años con heridas en su corazón y perdieron toda la vida porque no descubrieron esta verdad tan importante: el perdón. Perdonar. Estamos concluyendo la serie con esto, pero yo lo veo como crucial el terminar con este tema, porque eso te va a dar libertad espiritual, sanidad espiritual. Verás a la gente con diferentes ojos, serás compasivo, serás amoroso con los demás cuando adquieres esta libertad de perdonar. Pónganse de pie.